Iba Caperucita ahí por el bosque, caminaba. En un momento se encuentra con un puestito de tortas fritas. Y Uy, qué dice, rico. sí, Caperucita, viste, siglo XXI, full cripto, mal. Tipo, solo tiene BTC, no sabe ni lo que es el peso ni el dólar. Agarra y quiere pagar la torta frita. Dice el flaco, acepto dólar, peso o QR de Mercado Libre. Y dice, no, pero yo soy full cripto, pa. ¿Vos no aceptás Bitcoin? Ya se estaba comiendo media torta frita, o sea, no había vuelta atrás, tenía que pagar Ah, sí o no. sí. Dice, Perfecto. pero chabón, o sea, vos solamente aceptás peso, dólar o el QR de Mercado Pago. Y de golpe el vendedor no era el vendedor, era el lobo. Y le dice, No. flaca, dejá, yo te invito a esta torta frita, pero no puede ser que estés solamente pensando en Bitcoin. ¿No hay forma de conectar el mundo tradicional de las finanzas con el mundo descentralizado? Uy, no, es que es lo que hablamos el otro día. Eso es lo que, te juro que todavía me pica la conciencia cuando hablamos en el capítulo de ciberseguridad de cómo los cibercriminales convierten Bitcoin en dólar. O sea, es básicamente el mismo problema de Caperucita, ¿no? Es el mismo. Ok, Nada más que, hermoso, hermoso. nada más que en la delincuencia no hay tortas fritas, que son riquísimas. Uy, qué rica Y las muy tortas buenas fritas. para la salud también. Sí, sí, bueno, eso, debatible, debatible. Bueno, nada, lo que queríamos hablar hoy, construyendo encima de blockchain y del de smart contracts, vos, Marce, habías planteado algunas dudas, sobre todo cuando hablamos de creación de tokens y esto del Ujú. estándar ERC20, o no sé si alguna vez escucharon de eso. Sí, ¿Cómo fluye el valor, digamos, entre el mundo cripto y el mundo tradicional? Entonces, un poco claro. queríamos hablar de eso. Esto me hace acordar a una historia y que existe todos los años. Hay un día que se llama el Bitcoin Pizza Day. Ajá. Porque, ¿qué pasó? En su momento, cuando nace Bitcoin, quienes tenían Bitcoins eran quienes estaban minando. Un grupo muy cerrado, muy, muy, muy pequeño de seres humanos que estaban haciendo esto con muy poco hashing power, o sea, lo podían hacer Sí. con sus PCs. Y había, si querés, una especie de mercado del valor del Bitcoin que lo comparaban con el valor del dólar. Y en ese momento, como para, digamos, creo que eran Reddit que estaban hablando, y en un chat empiezan a decir, bueno, pero a ver, para que realmente esto tenga valor, a ver si alguien me acepta mis Bitcoins. Y con los Bitcoins que yo le mande, ellos compran una pizza y me la mandan a casa. O sea, hasta ahí era tipo un experimento, como una curiosidad intelectual de un par de Exacto. Y con un cripto sistema nerds. funcionando, voy a Claro. buscar, voy a buscar mientras hablo el año exacto, Ah, pero pero en ese momento a alguien se le ocurrió por primera vez y decir, si alguien me lo acepta, yo puedo pagar. exacto, exacto. O sea, Esto, si alguien me lo acepta, yo puedo intercambiar estas exacto, moneditas virtuales por una porción de pizza, digamos, sí. por un bien, algo, Esto algo que de otra manera hubiéramos intercambiado con pesos, dólares, euros, real, Exactamente, cambio. exacto. Es como, no sé, el típico que, bueno, estás de viaje y, che, bueno, yo te vendo dólares acá y te los transfiero afuera, no sé, sí, esos Perfecto, como rulos que se hacen para llegar a tener el, perfecto, el valor del perfecto. intercambio. Esto O sea, si fue, te entiendo bien, como surgió, es como que se spawneó, nació porque varias personas estuvieron de acuerdo en que eso tenía valor. exacto, exacto. Perfecto. Entonces, lo que terminó pasando fue alguien agarró el guante y dijo, mira, yo te invito a estas pizzas. Sí. Eran creo que dos pizzas grandes de pepperoni, que costaban entre las dos, no sé, más o menos $40, entre 25 y $40. Estamos hablando de 2010. Este es el famoso Bitcoin Pizza Day, que fue el 22 de mayo, o sea, estamos a algunos días del Bitcoin Pizza Day. Y pagó la módica suma de 10.000 bitcoins para ¿Qué? comprar un par de pizzas. No. O sea, esto, día cero, alguien pagó 10.000 Bitcoin por unas 10, pizzas. 10.000 Para bitcoins. plata de hoy, ¿cuánto sería? Y si vamos a redondear en, no sé, 60 para hacerlo más fácil, estamos hablando de que esas pizzas costaron la
módica suma de $600 millones. No te puedo creer. No te puedo creer. Y yo acá laburando. Pero bueno, eso se celebra todos los 22 de mayo de cada año. Este va a ser el 14 aniversario de ese momento. Eh, 14 años nada más. claro, no, nada más. Bitcoin apareció en 2009, esto es en 2010. No tiene mucho tiempo. No te puedo creer. O sea, y además la persona supo, o sea, porque explotó muy rápido también. Sí, O sea, bueno, de- sí. después de esa pizza, no sé, a los pocos años se dio cuenta que había perdido una fortuna. Sí, 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 obvio. Como No te puedo también creer. habrá, digamos, podemos analizar la curva de precio, pero sí, hubo momentos donde le ganó pasta a esa pizza y otros momentos como el actual que si lo hubiese guardado tendría, tendría un PBI de un país mediano pequeño. No te puedo creer, no te la puedo creer, no te la puedo creer, me dejaste helado. Sí, sí. Bueno, listo. Pero bueno, Yo- ese si querés es como el primer momento registrado, conocido y hasta se hizo un meme de sí, como un gran intercambio de valor, llamémosle dólar pizza versus Bitcoin. ¿Sí? sí, Si lo traemos a hoy, todo esto, empiezan a aparecer, como ves en los aeropuertos o en algunas zonas turísticas, las famosas casas de cambio o exchanges, que son ok, empresas la cueva. que lo que tienen, no necesariamente cuevas, No, son no sé, empresas sí, sí. que con el tiempo también se regularon con licencias de transferencia de valor, etcétera, que lo que hacen es entienden la tecnología, tienen los nodos y tienen la conexión con la blockchain o las diferentes blockchains, tienen valor atesorado de esas cryptocurrencies o esas Sí, criptomonedas, y del sí, otro lado también tienen cuentas bancarias en bancos regulados, en dólares, euro, peso, en lo que sea, y lo que hacen es, tienen un libro de órdenes e intercambian ese valor. Vamos, analizan ya, digamos, si lo llevamos a hoy, incluso hasta hay tantos intercambios a través de estas casas de cambio que de alguna forma son los que empujan, entre otros actores, el precio o definen el precio de ese criptoactivo versus la moneda de referencia que suele ser el dólar. Y así es un poco como se forma el precio por esa famosa oferta y demanda. Son compradores y vendedores que están intentando todo el tiempo generar órdenes de intercambio de esas monedas. Pero para el usuario final, te creas una cuenta, excepto que tengas un amigo que esté metido en el mundo cripto, que esté dispuesto a intercambiar una porción de sus bitcoins por comprar pizza o darte el cash o hacerte una transferencia bancaria. sí. Están estos terceros que están regulados y conocen de los dos mundos y te terminan facilitando el intercambio de valor de Bitcoin a euro, de euro a Ether o de lo que sea, lo que sea. Claro. O sea, esto hasta ahora no es diferente de, por ejemplo, el que compra y vende oro. Digamos, Correcto, no es diferente en el sentido que muy simplemente lo compra a un valor menor al del que te lo vende, ¿verdad? O sea, me imagino que hay un spread o una diferencia de 2% o lo que sea, no importa, pero a ver si hasta ahora te sigo. Entonces, surgió esta moneda que surgió de la nada, alguien dijo, esto tiene valor, y como varias personas empezaron a decir, esto tiene valor, entonces surgieron estos terceros que son casas de cambio que compran y venden, y con eso, con la diferencia entre lo que compran y venden, hacen una diferencia. es Hasta acá te correcto, sigo. es Yo correcto. quizás como la siguiente pregunta, a ver si te llevo al lugar correcto. ¿Quién determina el valor? Es una buena pregunta. Si yo te vendo un Bitcoin a 100.000 hoy, ¿vos lo aceptás? No, Sabiendo que porque es... vale. No, si está a 60 ahora. Ok. ¿Y quién dice que vale 60? Bueno, esa es la gran duda existencial que Bueno. tengo. Yo me meto a Ahora, Google y dice Si, si yo te, BTC. si, si yo te vendo un Bitcoin a 100.000 y vos lo comprás, Sí. estás de alguna forma validando su precio, ¿no? Sí, sí, estoy validando mi disposición a pagar, digamos. Exacto. Bueno, así funciona el mercado. Hay muchas órdenes de compra Sí, y de venta. Hay sí, gente que quiere
digamos, intercambiar de A a B y otra que quiere intercambiar de B a A. Y Sí, el algoritmo justamente de ejecución lo que hace es compara todas esas órdenes y sí. empieza a machearlas y la fluctuación si querés, la presión de la demanda entre un precio u otro termina definiendo en promedio cuál es el valor de referencia. Está, ok. Lo entiendo en papel. ¿Eso La pregunta que funciona tengo es, con so- Bitcoin o funciona con, no sé, el stock de Apple? no, está bien, pero sí, pero el stock de Apple todos le compran a Nasdaq, si querés verlo así. Correcto, correcto. Esto hay una entidad central que al final del día, o sea, vos tenés distintos brokers que Exacto. todos al final le compran al Nasdaq. Acá que es descentralizado, ¿cómo se ponen de acuerdo entre esas agencias, digamos? Bueno, no, es que ahí es donde empieza a aparecer el concepto de arbitraje. Si vos tenés dos mercados donde el precio es distinto, hay un incentivo económico de Sí, actores que participen en este mercado para decir, bueno, yo lo compro en donde esté barato para venderlo donde está caro y esa misma presión hace que aproximadamente el precio se termine acomodando en un punto perfecto. de equilibrio. Perfecto. Y en el caso de Bitcoin, ¿están integradas? Porque te lo puedo entender como en el oro o en el peso o lo que sea, que hay un delay, ¿viste? No sé, el chabón está mirando el diario a ver a cuánto se está actualizando. Acá existe una integración tecnológica, me Sí, imagino, entre claro, los exchanges. los exchanges tienen, obviamente para los usuarios finales, que digamos son más digamos, individuos, aplicaciones o interfaces web y demás, pero después Sí, para actores grandes del mercado o incluso estos como por ejemplo que hacen arbitraje o hacen trading algorítmico, te dan APIs, te dan acceso a interfaces de programación para poder hacer compras y ventas. ok, ok. O sea, se están mirando todos entre sí Correcto, porque todos tienen un incentivo a tener el precio más cercano a la verdad, correcto, porque si no, lo que te pasa es que se puede generar este arbitraje y en el arbitraje generalmente vos perdés. O exacto, sea, exacto, porque o perdés clientes o porque estás vendiendo más barato. exactamente. Ok, Sí. ok, te sigo, perfecto. Entonces, bueno, Eh, para no quizás irnos a, si querés, demasiado en detalle en cómo funciona el mercado, creo que esto más o menos responde muy brevemente y muy simplificado cómo se define el precio. Después podemos hablar de miles bien, de actores que también están, digamos, digamos, aprovechando el mercado o participando del sí. mercado, como también existen otros mercados, si querés, que están conectados como no sé, el mercado de futuros o las opciones, que son todos Sí, esos ya sintéticos son de un derivados. precio y son derivados exactos. Ya son Entonces, derivados que además no es específico a cripto, digamos. no, Los no, derivados funcionan también están en todo. todos los Sí, sí, commodities, las acciones. exactamente. Ok, Ahora, perfecto. es un buen punto porque ya que estamos hablando de cómo funciona el mundo tradicional a cripto, empezamos por el más obvio que es exchange. Y esto que sería como el precio spot o cuál es el precio del momento, que es el que usuarios finales terminan utilizando, pero evoluciona tanto la tecnología y evoluciona tanto también el mercado en sí mismo que aparecen también actores que empiezan a ofrecer este tipo de derivados, como opciones, futuros. Entonces, de alguna forma se está llevando a, digamos, homogeneizar o a replicar a las distintas criptomonedas como lo son, digamos, assets más tradicionales, como pueden ser stocks o índices, etcétera. Eso es como, esto pasó en los últimos, si querés, 5 8 años, donde, por ejemplo, plataformas para tradear opciones del Bitcoin ni existían, eran una propuesta de proyecto. Eh, pero bueno, hay otro proyecto que sí estuve muy involucrado, que une un poco también estas dos puntas. Existen estos exchanges, pero también existen entidades que lo que te permiten es transferir
tu cripto directamente a tu cuenta bancaria, ¿sí? Con los exchanges esto lo podés hacer, pero hay un proyecto que se llama Monerium que lo que te permite es crearte una cuenta y vinculás tu address de cripto y además ellos te dan un número de cuenta bancaria. O sea, tienen esta licencia para poder Sí, operar en los dos mundos. Entonces, podés tener tu cripto y ese cripto se genera a través de enviar, en este caso euros, a tu cuenta de banco de este sistema. sí. Cuando mandás esos euros se crean de la nada esas criptomonedas. O la operación inversa que sería, vos querés hacer una transferencia dentro de la red SEPA, que es la red de transferencias en Europa, y lo que se termina haciendo es una transferencia en cripto que termina mandándote los euros a otra cuenta de banco. Es como, se llama on y off ramp. On ramp sería que entres de fiat o de moneda dura, dólar, euro, peso, Ah, a cripto. Y off ramp es la operación inversa, es que si vos tenías cripto, te vayas de vuelta a monedas duras. ok, están haciendo como una integración un poquito más elegante entre el mercado, si querés, bancario, financiero, tradicional, no sé qué, y cripto. A ver, voy recapitulando para así hacemos como Sí, lo vamos. incrementalmente, como Dale. hacemos siempre. O sea, hasta ahora yo me apalanqué en los conocimientos de lo que vos me habías enseñado respecto a blockchain, después hablamos de cripto en particular, y ahora básicamente me decías que este mercado no es fundamentalmente, estamos usando el ejemplo de BTC si querés, pero no es fundamentalmente tan diferente a como sería comprar oro, comprar cualquier commodity, comprar lo que sea. Es un tema de fuerzas de mercado entre estos terceros, que son las casas de cambio, los Sí, exchanges, que se van mirando entre ellos y lógicamente más demanda hace que el precio suba y lo contrario también es cierto. Entonces, de esa manera estamos creando un mercado que es bastante parecido a lo que sería que vendo por afuera y existen también ahora estas innovaciones, si lo querés ver así, que te conectan los bancos con las cripto. sí, correcto. Ahora, hay algo que no hablamos todavía, que lo conecto al capítulo de Smart Contracts, donde habíamos hablado de esto de tokenizar. Eh, y el primer caso, que quizás esto te hace un clic, es hubo una entidad que lo que hizo fue lanzar un token que tiene paridad 1 a 1 con el dólar. Y ese token, o ese primer token que lanzaron en 2014 se llama Tether y se conoce como USDT, que es una representación en la blockchain 1 a 1 del dólar. Esto que es la primera stablecoin que se llama. La pasan a Mm, llamar stablecoin o moneda estable sí. a estas que tienen paridad con alguna moneda de, digamos, fiat o del mercado tradicional. ¿Qué permite esto? Esto permite que vos tengas una representación del dólar. Estas son empresas que además están reguladas, entonces esos dólares que emiten en la blockchain los tienen guardados en reserva bancaria. ¿Sí? Entonces, si hay auditorías externas que demuestran que la cantidad en circulación dentro de la blockchain es la cantidad que ellos tienen bloqueados en las cuentas de Ah, banco, pero eso es regulación a nivel país. sí, 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 O sea, en el caso de, o sea, sí. sin conocer detalle, pero la regulación seguramente cambia en cada país. Me imagino que la mayoría ni siquiera deben tener regulación de ningún tipo. A ver, explica un poco más. Claro, porque esta regulación de la cual vos me hablás aplica al exchange, ¿no? Esto aplica a esa entidad, si querés, centralizada que te da ese servicio. En el caso Y de esa, Tether, perdón, tenés razón. ¿Y esa entidad dónde está? está en alguna jurisdicción. Ok, Entonces, ¿qué jurisdicción y la que tenga la regulación más amigable para habilitar estos casos de uso? ok. Acá es donde se empieza a grisar un poquito, ¿no? Pero Acá es donde... quedémonos ahí porque si no nos vamos a meter en un barro que no vale la pena. O, Ah, dale, o te por sigo lo menos entonces. para este capítulo, que es O sea, conectar el mundo a efectos tradicional con el ah, descentralizado. listo. Entonces, a efectos prácticos,
A efectos prácticos, Suponete que está en hay una Suiza o en algún empresa, lugar hay una empresa ordenadito que, donde está regulado. Te creo, listo, exactamente, dale. y Check. esa Ok, empresa bien regulada, que le creemos porque tiene reguladores y tiene auditores, etcétera, que dice la cantidad de dólares que tengo guardados son la misma cantidad que yo emito en la blockchain. Ahora, habíamos hablado en el capítulo de Smart Contracts que esto era posible y que los smart contracts pueden hablar entre sí, por sí, lo que empieza a aparecer esto de poder intercambiar valor, como lo hacen en las casas de cambio, directamente en la blockchain. Entonces vos podés intercambiar un Ether por tanta cantidad de USDTs o tanta cantidad de dólares en la blockchain. ¿Me ok. seguís? Sí, sí, te sigo. Ese es el concepto de swap y es como la primer gran operación que se puede atomizar en un mismo smart contract en el Mm, que vos no le tenés que confiar a esa casa de cambio, a ese exchange, de que las monedas ellos dicen que las tienen guardadas para vos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de blockchain y de descentralizar? De que vos no tengas que confiar en un tercero. Entonces, en el momento en que estás usando un exchange, estás sí, confiando en ese tercero para claro. poder atesorar tu valor y para poder Sí. intercambiarlo. Y entonces acá aparece algo que está bueno, que está en inglés, es una frase que dicen, not, not your keys, not your coins. Entonces, si no tenés la llave, si no tenés esa seed de la que hablábamos en el primer capítulo de blockchain, No las es tuyo. monedas son simplemente un numerito en una base de datos de un tercero. Claro. No es ni más ni menos que lo que hoy tenemos en los bancos. Entonces, ¿cuál? Claro. O cuando compras una acción en Correcto, en un Fidelity o broker. algo así, ellos te están Eh, diciendo que la Exacto, tenés asignada, pero en realidad el custodian de eso son ellos mismos. correcto. O, no sé, cuando estás comprando oro o cualquier otro commodity, no tenés vos excepto que tengas literalmente el lingote en tu casa, No, tenés está un bien. balance que dice Sí, cuánto valor tenés atesorado, pero no lo tenés sí. vos. Yo estoy de acuerdo con vos. Lo que me genera un toque de conflicto acá, y te lo digo, es lo que hablábamos antes, que yo sé que Fidelity es una institución que, no sé, tiene 100 años, y sé que está auditada hasta los dientes, y sé que tiene protección, y sé que si falla el gobierno va a venir a hacer un bailout. Eh, Correcto. en cambio, acá las exchanges son lo que son, digamos. Porque, ¿entendés? Es como que esa es la parte que, y de hecho me entró un flechazo en del chat que no es tan, quizás si hubiera un ataque, un compromiso, lo que sea, es complicado, ¿no? Esa es la parte que me deja como incómodo de esta descentralización. O quizás la conclusión que me saco es que tenés que tener muchísimo cuidado a quién le estás entregando los títulos de esas monedas, ¿no? O exacto. Ahora, ¿qué es lo que estoy construyendo en esta charla? Hablamos primero de cómo se definió el valor. Después hablamos de, apareció esta oportunidad, si querés, de negocio, de ganar un pequeño spread en el volumen de compra y venta, conociendo los dos mundos, exchanges, casas de cambio. Después, con este mismo concepto de crear tokens, aparecen las stablecoins. Las stablecoins aparecen y vienen a revolucionar porque permiten representar el valor típico que se quería intercambiar en casas de cambio centralizadas de forma descentralizada. Y hay varios Está bien. billion dólares emitidos en la blockchain que te permiten en primera instancia hacer ese intercambio de valor directamente en la blockchain. Por lo que Sí. a través del USDT y después aparecieron otras stablecoins, no necesitas para nada tener un ente centralizado y para nada desligarte de la custodia de tus fondos. Siguen Perfecto. estando en tu ledger. Ok, es una respuesta tecnológica a esa problemática. Correcto, correcto. Ok. No te olvides Ahí que, me que genera más comodidad, digamos. no te olvides que esto es ir desbloqueando tecnología. Es- Sí, sí. Estos, digamos, me incluyo porque estoy en esto hace 6 7 años. Digo, somos nerds construyendo tecnología No, constantemente. no.
Estoy de acuerdo con vos. Esto es el borde, es el borde del borde. O Es el sea, borde del borde. Ahora, igual, USDT no es el borde del borde. Apareció en 2014 o no, no, como ya sé, ya pero está hace rato. toda esta bicicleta o este ciclo de llegar de BTC ahí, pasando, o sea, esa no es quizás innovación tan tecnológica, pero es innovación en el negocio o en la aplicación Claro, usando tecnología que ya existía, porque no es fundamentalmente criptográficamente diferente o cosas por el estilo, es piezas que ya conocíamos, que las armaron de una manera diferente. Eso me parece que es muy interesante. Eh, Ahora, te hago una pregunta. Si querés, en algún momento habíamos usado un ejemplo que yo lo uso bastante como referencia y es, mira, dijimos que hay un cibercriminal en Corea del Norte, una banda de ransomware, sí, que reventó con ransomware acá una panadería. sí, Y la panadería le pagó $1 millón en BTC. Y nosotros en uno de los capítulos habíamos dicho que no había forma de generar ningún tipo de trazabilidad porque vos la billetera la creás offline, no bien, pasa nada, entonces sos una dirección en el universo y nada más. Entonces, todos sabemos cuál es la dirección del cibercriminal norcoreano, que tiene $1 millón, el equivalente en Bitcoin. Ahora, yo entendí por lo que me explicaste hoy que ese cibercriminal simplemente puede ir a un exchange y decir, hola, te voy a dar esta cantidad de bitcoins y mi expectativa es que me des $1 millón. bien. ¿Ese entendimiento es correcto? Es parcialmente correcto. Hay que hablar de que los exchanges operan en jurisdicciones con leyes. Entonces, para poder abrir una cuenta, de la misma forma que con banco, tienen que pasar por un proceso de KYC o Know Your Customer o Conoce tu cliente, que es, en la práctica, la mayoría están implementados en te saco una foto del DNI, te muestro que soy yo realmente el que está en el DNI, una prueba, si querés, de identidad. Entonces, en el Sí. momento en que el hacker quiere salir al mundo tradicional a través de una casa de cambio, está develando su identidad. No, pero vale, yo según te entendí, el exchange puede estar en cualquier lugar del mundo, instalado en cualquier lugar del mundo, o sea... Siempre que la regulación local lo permita, pues no te olvidas de algo. Ah, Para poder salir al mundo tradicional necesitas que ese exchange que está operando en un país tenga cuentas de banco en ese país. pará, a ver, vamos a ver el ejemplo de Corea del Norte, donde probablemente la regulación no sea la misma que en Suiza o en Luxemburgo, ¿tá? Sin hacer alusión a nada. ¿No puede existir ahí una cueva donde va el tipo y le dice, tomá esta cantidad de BTC y se va con un maletín lleno de billete con la cara de Kim Jong-un? O Y sea, puede lo que ser, quiero decir no es, sé, no conozco Corea del Norte. Bueno. no, digo, te lo digo desde el punto de vista de factibilidad. Primero, algo así tiene que existir, porque evidentemente, como sigue siendo un negocio y lo transforman en cash, alguna bicicleta de ese estilo tiene que existir. De alguna manera lo lavan, lo blanquean, quizás con 10.000 pasos más respecto a lo que acabo yo de describir, pero ese loop hacia el sistema real tiene que existir en algún lugar. En Y algún ahora, punto sí. en algún Sí, punto sí. tiene que existir. Y lo que digo es que al Te- final de cuentas, el exchange está regulado en base a la jurisdicción a la que está Correcto. instalado. Sí. Y yo quiero pensar que como la jurisdicción es diferente a cada lugar al que vas, hay lugares donde probablemente no esté tan fuertemente eh, regulado. Quiero Sí, pensar. sí, 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 es así. Es así. Ahora, para cerrarte lo de Corea del Norte, si querés me pongo más conspirativo. Sí. Como la cantidad de emitir de bitcoins es finita, también podríamos pensar que ese grupo de hackers está intentando atesorar la mayor cantidad de valor en criptomoneda para que en el momento en que no haya tanta emisión sean, digamos, holders grandes de esa cripto y ahí entras si querés en política internacional de si es China, si es Estados Unidos, si es Corea del Norte, quién es el que domina más la blockchain.
No, Eh, está bien. Igual te garantizo que lo transforman a dólar. Porque vos pensás que esta gente, o sea, cobran sueldos, tienen que invertir en infraestructura, obvio. o sea, tienen que mantener el circo. Quizás entiendo lo que vos decís, que atesoran una parte importante, pero en algún momento hay una bicicleta turbia que transforma Y eso en. sí, eh, probablemente, probablemente. y- Pero si querés hablemos siguiendo el mismo ejemplo, sí, que sería, ¿cuál sería la problemática? Sería identificar a alguien que está haciendo cosas fuera de la ley y que por la practicidad de ser una, digamos, una moneda en internet y poder transferirla sin tener que andar arrastrando dinero en efectivo, esto como un side effect facilita a narcotraficantes y a gente que está no, fuera de, obvio, de la ley a obvio. poder hacer negocios, operaciones financieras mucho más fácil. Eso es como un efecto secundario de la tecnología, obviamente no es el principal. No, no. ¿Qué sucede como reacción a esto? Aparecen empresas como son Elliptic o CipherTrace o Crystal o tantas otras que lo que hacen es analizan la data de la blockchain e identifican o encuentran a través de diferentes trazas, que ahora podemos nombrar algunas, así cerramos el capítulo con cómo ser lo más descentralizado posible. Sí, Analizan todas esas trazas para intentar identificar qué individuo o qué empresa está detrás de ese address. Entonces, ok. a partir de eso y de un montón de inteligencia y analíticas, pueden inferir cuáles son los movimientos de esos fondos y eventualmente llegar a identificar quiénes son los que están detrás de esos, digamos, narcotráfico, de esos hackeos, etcétera, etcétera, como para Ah, poder poner a la gente donde tiene que estar. claro, esa es la parte más fácil, digamos. No más fácil, pero vos en la blockchain podés ver todas las transacciones habidas y por haber desde el comienzo de los días, desde la pizza de los 600 palos verdes hasta, Correcto. hasta los caramelos Flim Puff que me compro en el kiosco. O sea, todo eso está en cierta forma guardado. Entonces, eso lo puedo saber sin dramas. Lo que vos me decís es que, claro, si yo trato de hacer esa transferencia en un exchange suiza, que es de Suiza, viste, que es KYC, o sea, Know Your Customer, en algún momento va a haber un récord de alguien que va de esa billetera pinchada, digamos, que yo Sí. determino que Y que está entró a un ligada a cosas exchange. malas, y eso va, digamos, llega al exchange y se va al Swift de Exacto. Alejandro. Y en ese Entonces ahí momento ya ya se está. sabe quién está detrás de Esa eso. la entiende. Claro, el tema es como, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero Sí, mi sí. entendimiento, como estas exchange no necesariamente tienen que estar en Suiza, probablemente existe en algún lugar otro mecanismo donde es mucho más fácil de ocultar, quiero pensar. Imagino que sí. No puedo, o sea, no los conozco. Ah, a ver, y esto no es fundamentalmente tan distinto. Me imagino que hay esquemas de lavado de guita que no son tan distintos como de cómo operan los narcotraficantes y los políticos y un montón de seres humanos que tienen que justificar de dónde sale cosas que salen, ¿no? Del Mm, famoso cuento de hoteles vacíos y cosas por el estilo. sí, Me quiero imaginar, no sé. sí, sí, sí. Pero bueno, nos desvía un poco de Sí, la perdón. tecnología. Ahora, Sí, sí, sí. cómo podés? Vamos a ver si querés desde la transacción o de cómo vos interactúas con la blockchain, Sí, eh, qué trazas vas dejando. ok, Porque para ser full descentralizado, vamos, requiere mucho esfuerzo. Y para ser full anónimo requiere mucho esfuerzo. de acuerdo. Entonces, yo había dado un ejemplo de una operación básica que sucede en el famoso DeFi o Decentralized Finance, que es el Sí, swap de tokens. O sea, ok. intercambias un token por otro, Ajá, intercambias Ether por USDT. Entonces estás sí. vendiendo Ether por dólar o estás comprando Ether por dólar. Eso es una operación de las tantas operaciones o de tantas cosas o casos de uso que se pueden resolver a través de Mm, smart contracts en el mm, universo de DeFi que quizás da para otro capítulo. Pero dale. bueno, vamos a usar este ejemplo. Vos tenés Ethers, yo tengo dólares
todo en la blockchain, incluso, o si querés, podemos hasta pensarlo en una transacción que hacemos cara a cara, donde vos me mandás los Ethers y yo te doy el cash. Pero bueno, Claro, vamos a hacer ese intercambio. ¿Qué es lo primero que necesitas, según lo que hablamos en los capítulos anteriores? Tener atesorado ese valor en algún lado, ¿sí? sí, Para poder saber cuál es el valor que tenés atesorado, tenés que interactuar con una wallet, ¿no? de acuerdo. Ahora, esa wallet se conecta a un servidor en donde está el nodo conectado a la blockchain, por lo que ahí tenés un primer punto de descentralización. Ese nodo o ese server está en un tercero, por lo que vos ya estás confiando en ese tercero, tanto el que te provee el servicio de la API de la wallet, el proveedor o el desarrollador de la wallet, pero si querés lo sacamos del medio porque suponemos que es open No, source y no, podemos auditar el código, pero claro, estás dejando una traza en internet y también en ese proveedor de ese servidor, no sé, un cloud, un data center o lo que sea. claro. ¿Cuál es la mitigación a eso? Descargate el código de la wallet, compilalo vos, conectalo a un backend tuyo Sí. y que además ese backend tuyo esté conectado a un nodo de la blockchain que sincronizaste vos mismo. No. Bueno, Marce, ser descentralizado requiere gran responsabilidad y un gran trabajo. Pues pará, Spider-Man. Pará, estoy procesando lo que me acabas de decir. Entonces, o sea, me compilo yo mi propia wallet, cosa que no dependo de ningún proveedor, y me levanto yo un worker node, ¿viste? Un miner, lo que sea. O sea, estoy contribuyendo a la red de Un full forma node. tal, Sí, un full node, de estar pudiendo yo usarlo y saber que nadie más lo está controlando que yo, y de esa manera me correcto, estoy conectando a la red. Ok, o sea, correcto. ahí ya perdiste al 99.999% de la población que dice, esto es demasiado laburo, mejor pagame un Bueno, billete, ¿no? y Está bien. ni voy a entrar en detalles de cómo ese nodo funciona, pero ese nodo en general, cuando vos te lo descargas, viene con una configuración inicial, con unos, si querés, pares de nodos, que son esos iniciales con los que haces el primer handshake para después descubrir a los siguientes, que alguien los controla también. Por lo tanto, vamos, tu nodo Oh, también, que está con una IP que probablemente esté en nombre tuyo, está sincronizándose con los primeros obvios nodos que te van a ser de primeros pares a la hora de claro, sincronizar la chain. Entonces ahí claro, ahí tenés otro nivel estoy, claro, estoy diciendo básicamente a dónde está Exacto, ese nodo, dónde está físicamente ese nodo. exactamente. Y quizás por la Uy, IP podés saber a través de investigar, suponiendo con el proveedor de servicio de Internet, mira, esta IP en este momento era de Marcelo Feldman. Entonces, sí, listo, ya no hay anonimicidad. sí. Yo, Te, yo tengo una mental. Ah, no, dale. Vienen más pasos te sigo, Vienen más pasos sí. de enmascarado, Ya dale, dale. hablamos de la IP, tanto por si incluso te vas a full descentralizado con tu propio nodo, también esa IP es la que te está, digamos, desenmascarando en el intercambio de paquetes en Sí, Internet. Y ponele que estás entrando en hay un proyecto muy grande que es como el primero o más conocido que hizo esto de DeFi en el cambio de monedas entre A y B, estos sí, swap que se llama Uniswap. Ellos te proveen de una interfaz web súper sencilla, incluso hasta tienen una aplicación móvil ahora que te sí, permite conectar esa wallet para poder hacer ese intercambio fácil, porque ese intercambio es crear una transacción a la blockchain, que si te sí. acordás del capítulo anterior, era esto del campo data, eh, Ok. digamos, interactuar con un smart contract, etcétera, etcétera, para poder armar esa transacción, ellos proveen una interfaz web súper amigable. Entonces, si incluso supones que esa wallet está conectada a tu nodo, esa web no está Está bien. conectada. Estás también de vuelta No, exponiendo no. tu O sea, IP y cuál es el sí, sí. intercambio que estás haciendo, cuál es tu address, No, etcétera, etcétera. estás dejando huellas por todos lados. Exacto. Y vos Mitigación. no te podés conectar tipo algún protocolo P2P o algo así. Ahí viene por ahí.
Ah, hay dos mitigaciones. Una es que vos te descargues el frontend de Uniswap, lo corras sí, local, sí, conectado a tu nodo y que lo hagas todo full descentralizado. Hay un grupo de developers, varios de ellos amigos míos, que sí, armaron algo que se llama DAppNode. Esto es, viste, Uniswap en esta interfaz o tantas sí, otras interfaces web que sí. interactúan con smart contracts, aprendimos que se llamaban DApp por Decentralized Applications, ¿sí? Ok, Entonces, estos amigos míos armaron un proyecto que se llama DAppNode, que es básicamente una pieza de software, pero además sí, también opcionalmente te venden el hardware. Vos te instalás una PC, una mini PC en tu casa y sí. armaron una especie de repositorio de paquetes donde te podés descargar el nodo de Bitcoin, el nodo de Ethereum, te bajas la interfaz de Uniswap, como que simplificaron un poco todo esto que sería problemático, ¿sí? Entonces no perdés el Sí, 99,9% de los usuarios, pero hay un par de criptonerds que claro. El punto tampoco, uno por ciento. que tampoco nos divierte tanto levantar nodos todo el tiempo. Sí, Nos compramos ese DAppNode o nos descargamos el software para correr en nuestra máquina y sí. con un par de clics tenés ya todo eso sincronizado. O sea, me llevo un par de cosas, a ver qué te parece como conclusión y ya después vamos haciendo un pequeño resumen como siempre. Pero mira, me Dale. llevo un par de cosas. Primero, es interesante ver que la premisa del anonimato en el modelo descentralizado no es tan directa, o sea, requiere un montón de esfuerzo Correcto. que al final del día tiene un impacto grande en la experiencia del usuario. O sea, porque Eh, vos me explicaste un montón de cosas con respecto a tengo que descargarme esto y lo otro y compilarlo yo y conectarme con un nodo que esté aislado, no sé qué. Todo eso quizás para aislarme y ocultarme de los 20 gramos de no sé qué que voy a comprar en el... quizás es más fácil usar efectivo, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso, o sea, es muy, muy, muy difícil, pero no es imposible. Entonces, los grandes, los que sí mueven plata turbia, digamos, ujú. pero grandes montos, entonces ahí Sí, ya empieza a tener sentido. si querés, para no siempre conectar la persona que quiere o que valora mucho su privacidad con que necesariamente sea un narcotraficante, Claro. frameémoslo como alguien al que no le interesa que otro individuo o grupos de individuos sepan qué es lo que está haciendo en su vida. Sí, sí, Privacidad. sí, está bien. Pasa que, claro, el esfuerzo es demasiado gigante como para justificar quizás si es que estoy comprando 20 gramos de azúcar en la Deep Web. ¿Me entendés? Claro. Entonces, esa es quizás la conclusión que me llevo, que al final del día estás descentralizado, pero te pueden volver a encontrar. Entonces, Ujú. si bien se puede hacerlo, el esfuerzo es gigante, o encontrarás otras maneras de ocultarte, como yo Claro. creo, y como también, aparte de lo que hablamos en el podcast, en este episodio, como hacen quizás los cibercriminales de Corea del Norte, que te escondes a la vista de todos, porque estás Claro. escondido, pero si estoy en Corea del Norte, venime a buscar, ¿qué me vas a hacer? No, Sí, no va a sí, venir sí. la Interpol y patearme la puerta, ¿no? Entonces, quizás ese es otro de los mecanismos. Bueno, y la verdad que es muy interesante también la primera parte, porque aprendí un montón de cosas que no sabía, que eran como intuitivas, pero me lo confirmaste, el hecho de que al final del día no existe ninguna diferencia económicamente fundamental, ¿viste? Desde lo que es el oro y el Bitcoin y lo que sea, y tampoco una diferencia tan sustancial en cómo funcionan los exchanges. Sí, quizás en lo que viene después, ¿no? Y los swaps de los tokens y demás, pero que los fundamentos de esto no son, de nuevo, económicamente diferentes a como sucedieron los intercambios desde la época del Gold Rush y cosas por el estilo. Así que, Sí. Eh, interesante, aprendí un pa- montón. para cerrar un poco y con esto creo que está bien, eh, el, no nos olvidemos que toda esta tecnología o esta combinación de tecnologías y actores y modelo económico y demás Ujú, viene después de la crisis de 2008, claro, donde se puso mucho en juego el papel del Estado regulador en las finanzas. claro. Entonces, todo esto no tiene necesariamente que ver si en algunos casos sucede que es
no sé, gente que está fuera de la ley utilizando esta tecnología o aprovechándose de esta tecnología, pero el corazón de todo esto es que uno pueda ser quien custodia su valor. Claro, Ese es el exacto. corazón de todo esto, que Sí, haya soberanía financiera, sí, que no tengas que depender de tanto si una entidad centralizada te acepta o no te acepta por el lugar en el que naciste o cuál es tu reputación o qué pasó con tu familia o en dónde sí, sí, vivís o de qué raza sí, sí. sos. O si te perdiste 3 cuotas de la tarjeta de crédito. Exactamente. Y que cualquiera pueda participar. Y un poco de lo que estuvimos hablando hoy, también de que lo puedas hacer de forma anónima. Claro, claro. Entonces, bueno, Bien. nada, esto es un poco el cómo se unifican o cómo se conectan estos dos mundos. Hay muchos otros ejemplos que quizás podemos armar un post en LinkedIn o en Instagram para el que está interesado hoy en día. Hablamos del Bitcoin Pizza y de un montón de cosas que son más bien eh, hoy cosas viejas, por más que hayan pasado hace solo unos pocos meses o años. Sí. Pero hoy en día depende en dónde estés, de qué forma vos podés estar operando en estos dos mundos, no necesariamente saliendo de forma full anónima a querer lavar dinero, no, no va de Claro. eso. O- No, no va solo de eso. No, es que no va de eso, al final es tecnología o son herramientas, es como cuando surge Internet o aparece Sí, Internet como transferencia libre de información, bueno, algunos lo usan para cosas tan espurias como, no sé, la pedofilia sí, o sí. no sé, la piratería en licencias, etcétera, o no, no es el caso, ¿no? No estamos No, educando no, para algo así. O claro, es como, bueno, aparecen claro. tecnologías, va a haber gente que la va a utilizar de mala manera. No, bueno, pero quiero sí separarlo, no necesariamente querer tener privacidad o en la navegación en Internet o en el uso de cualquier tecnología, necesariamente te convierte en alguien que está lavando dinero o que está No, traficando. no, no, estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que tiene mucha más, si querés, reputación por eso, Claro, porque no estamos acostumbrados al anonimato. sí, Entonces, lo primero que pensamos tiene que ver con eso. Pero igual fuiste súper claro y yo te entendí perfectamente, que la razón de ser es completamente diferente y al final estas otras cosas que fueron pasando son efectos secundarios sí, y no al revés. Así que correcto. tranquilo, tranquilo que yo por lo menos te entendí perfecto. Ta, ta. Bueno, impecable, Marce. Como siempre nos Gracias, Ale. despedimos. Buen fin de semana. Dale. Ya es un clásico. Buen fin. Dale, un Abrazo. abrazo.